estamos de regreso aquí en Vértice Xiomara, hoy celebrando el natalicio de Rubén Darío. Rubén Darío nació en Metapa en 1867, hoy Ciudad Darío, precisamente. ¿Cómo te sentís vos que sos dariana? Ay, orgullosísima, los darianos, oíme, para mí... Mi mamá es de Darío y también sé lo que significa que haya nacido en Darío. Para los darianos, Rubén es nuestra referencia. De hecho, yo creo que Rubén le dio vida o hizo que Metapa trascendiera y se volviera una ciudad relevante en nuestra historia, un punto de referencia. Por supuesto. Y de hecho, algo que a mí me encanta de Darío es que ahora ya es suficientemente grande, ¿verdad? Pero antes todo era como de la casa cuna Rubén Darío, tantas cuadras a cualquier parte, ¿verdad? Qué era lindo. el centro. Y bueno, yo fui musa dariana, eso es algo relevante. De hecho, hoy Darío está de fiesta totalmente. Y es una práctica, ¿no?, de buscar a esta joven que es referencia de la musa de Rubén. ¿Cuáles son los requisitos de una musa? ¿Cómo debe ser una musa dariana? Yo creo que lo más importante es que te guste la poesía, ¿no?, y admires la obra de Rubén y conozcas de Rubén Darío, pero además también servís como una especie de embajadora, porque luego sos invitada para diferentes actividades culturales. Entonces es una jornada intensa, pero... Yo estuve en una celebración dariana cuando fui a Miss Nicaragua y fue algo impresionante, pues, porque hay un amor, un interés específico, único, que así se puede sentir en Darío. Le mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Matagalpa, especialmente a la gente de Darío que es tan linda, y esperamos que sigan celebrando en grande. Ya empezaron las fiestas, son como prácticamente la celebración más grande que hay en Darío. Y más ahora con el centenario. Pero sí, entonces hoy conmemoramos a Rubén y queremos también compartir un poco de ese contexto histórico y algo que hablábamos con Xiomara cuando preparábamos este día, es cómo en realidad hay circunstancias en la vida que pueden detener o impedir el desarrollo y el potencial integral de las personas. En este caso teníamos a un genio de la literatura y miramos su historia, no cómo fue comprendido, fue difícil. Fue criticado, fue menospreciado, y ahora es Rubén Darío quien es, con su grandeza universal. Y eso, aplicándolo a nuestra vida, yo lo puedo ver mucho, ¿no? Sí. Cuando uno tiene la oportunidad de encontrarse una persona que es sumamente brillante, tendemos a criticar, tendemos a desacreditar a las personas que vienen con esta genialidad, con ideas diferentes, con creencias diferentes, y es parte de la irracionalidad del ser humano. Nos deshumanizamos, y es acá donde yo quisiera que hiciéramos esa reflexión, ¿no?, de ser un poco más prudentes, de mirar siempre el lado positivo de las cosas a la hora que uno viene a emitir un juicio. Creo que uno debe de ponerse en los zapatos del otro, escuchar, aprender, y uno se enriquece cuando puede lograr estos valores y ser más comprensivos, más misericordiosos. ¿Te podés imaginar a nuestro poeta Rubén Darío rechazado? Sí, no, es increíble. Y luego imagínate todo su problema que tuvo por el alcoholismo. Hoy está demostrado, por ejemplo, que el alcoholismo se hereda. Así es. Su papá fue alcohólico y esta historia, ¿no?, es como no pierde vigencia en nuestra actualidad. Así que celebramos a Rubén, su obra, y reflexionamos alrededor de su vida para seguir, por supuesto, potencializando a esos jóvenes también que son tan brillantes como lo fue Rubén. Y tenemos a don Manuel Jerónimo Noguera Ramírez Medrigal, quien está con nosotros para hablarnos un poco sobre esos momentos de Rubén Darío, esos momentos humanos, esas cosas que queremos conocer, porque cuando estudiamos un genio, tal vez la parte académica, hablando un poco de literatura, no nos enfocamos en lo que estaba pasando, en el trasfondo de su vida personal, de esa parte. Por ejemplo, Rubén Darío nació en Metapa, que en ese entonces se llamaba Metapa, a Ciudad Darío. ¿Qué era lo que ocurrió? Estaba de paso, se dice por ahí que la mamá venía huyendo. Hay muchas especulaciones sobre lo que ocurría en ese momento preciso. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es importante dar a conocer que Ciudad Darío es un destino mundial turístico, y con lo que se está conmemorando viene a ser como un día de la cultura mundial, los personajes que vienen. La tía era comerciante, como el papá también, y entonces la sobrina estaba un poco decepcionada por la ruptura con el marido, que no le funcionó, y fueron a ese paseo, a esa travesía comercial cuando él nace. Él nace en una casa, que es la casa que tienen ustedes, que fue conservado por la tradición oral, ¿verdad?, en esas condiciones. Y al igual que nuestro Señor Jesucristo,
nace en un lugar sencillo, humilde, pero llevaba en sí una grandeza, no solo para Nicaragua, sino que para el mundo, Latinoamérica y el mundo. Ahora, Rubén vive en Metapa los 2 primeros Sí, meses los de 2 su vida, primeros luego meses. es trasladado hacia León con Hacia su mamá, León, donde crece. Pero ahí hay una persona que nos interesa, que es Félix Ramírez Madrigal, no es Madrigal, porque es un señor Madrigal. 2 generaciones mayor que él y es tío de Rubén Darío. Doña Bernarda y el coronel Félix son tíos y se lo llevan. Vivir con ancianos, adoptados, pues llevan una vida que le dio trascendencia, porque estos señores estaban involucrados en todo. 10 años antes era la Guerra Nacional y habían estado involucrados. La guerra de Malespín, la invasión de Malespín, y entonces eso él lo va asimilando, el ambiente político y las tertulias que hay en la casa de Rubén lo van formando. Bueno, claro, él pasan vicisitudes porque los ancianos mueren y él queda sin nada, pues. Pero ahí es importante lo que ustedes decían. El León lo declaran vago, un juez, José Montalbán, lo declara vago porque es una represión que sufren de parte de los conservadores, porque la familia de Rubén era una familia liberal muy activa, y entonces como él había desde los 3 años declamado, Sabía leer. le decían poeta al niño, entonces había una ley, que ese es el contexto histórico, la ley contra la vagancia para obligar a la gente a cortar café, y entonces en una esquina al que miraban, y entonces a él le tenían ojeriza. Pero él se defiende, y esto es importante. ¿A qué edad tenía? 17 años. 17 años. Él se defiende diciendo de que daba clase en la Escuela Independencia de Literatura, 17 años, dar clase no es ser vago. Y el director, don Nicolás Valle, ¿verdad?, que es una familia de mucha tradición política y cultural en León y en Nicaragua, sirve de testigo para demostrar, y entonces ese proceso es anulado. Después lo declaran loco. Otra persona, que es Mariano Barreto, un filósofo importante en León, porque se sostenía que el que era poeta era loco. Tiene que ver un poco con el refrán que hay, ¿verdad? De poetas, médicos y locos todos tenemos un poco. Entonces tiene esas 2 cosas desagradables. Entonces, después él, con su conocimiento, se relaciona con presidentes, con gente importante, que también se fijan en que es una persona que se le sale de las manos. Entonces él aspira a una beca, y la beca no le es dada. Entonces él busca, con ayuda de los amigos, cómo salir a El Salvador, y comienza la otra etapa. Siempre se relaciona con personas importantes, con el presidente Saldívar de El Salvador, y ahí escribe un poema a Simón Bolívar, porque están conmemorando el centenario de Simón Bolívar, y él trasciende. Y ahí le aconseja a un amigo en El Salvador que tiene que irse a Chile. Después se va a Chile, Argentina, y se va robando el corazón de América Latina. Y es en ese contexto que comienza ya seriamente a armar sus primeros libros. Y llama la atención otro aspecto que se conoce poco. Todo el mundo habla de las poesías, pero él es un periodista, es un comunicador como ustedes. Y esto fue cuando él inicia en la carrera de periodismo, esto fue en España. Pero ¿Dónde inicia? El diario La Nación, ¿verdad?, de Buenos Aires, lo nombra, ¿verdad?, que se vaya de corresponsal. Y entonces él va a España y a Francia, que son la capital cultural del mundo, Francia. Y de ahí llama la atención y divulga Nicaragua. Lo divulga en el aspecto político, pues que está siendo intervenida, y no solo habla por Nicaragua, habla por México, que los Estados Unidos se le toman California, se le toman Texas, se le toman y él protesta también por Nicaragua. Entonces él se vuelve una tribuna, es un analista político buenísimo.
Por eso te digo que a pesar de que el padrino de Rubén Darío había sido Máximo Jerez, él dice que cuando se trae a Walker es por una debilidad de los partidos políticos que lo mandan a traer. Es decir, aún contra la persona que él quiere mucho. Él es un periodista objetivo. Así es, ¿no? Y un gran nacionalista, creo yo, Rubén Darío, podríamos decir que, y lo dice claramente en sus escritos. Y algo interesante también es que Rubén empieza a escribir realmente su formación como periodista, como escritor público, lo hace desde muy joven en diferentes revistas, los periódicos también conocieron de sus escritos. Nos tenemos que dar una breve pausa. Sí. Y cuando regresemos hablaremos un poco más, nos gustaría que nos comentara un poco más de esta producción literaria, ¿no? De manera cronológica, y conocer más de nuestro poeta Rubén Darío.